relación con el lenguaje silbado de la isla de La Gomera, se establece, digamos, de una manera un tanto esporádica y anecdótica. Al cabo, nunca el lenguaje silbado se parecía haberse tomado muy en serio, aunque hay bibliografía del XIX y bibliografía de este siglo bastante abundante, como sobre otros lenguajes silbados de otras partes del mundo, pero realmente no había ninguna cosa que llamara la atención, sobre todo a una persona que se dedicaba a otras cosas como yo. Yo me dedicaba a la lingüística general en aquel tiempo. Fueron algunas circunstancias como el de existir una beca para estudiar el silbo gomero, que era al fin y al cabo una incitación y una especie de desafío en la universidad, pero que tampoco era una cosa muy atractiva por otro lado, y algunas otras incitaciones de otro tipo, como el hecho de que podía haber dentro de un sistema de comunicación artificial a lo mejor algunas claves de semiología, que era una cosa que a mí en aquel tiempo me interesaba. Pero realmente la cosa empezó cuando un sueco, un buen día, apareció por la universidad vendiendo unas grabaciones sobre una grabación en la que se incluía un diccionario sueco silbado, un gomero, claro. La cosa era tan extraña y peregrina que me llamó la atención, y si no fuera que como pedía tanto dinero por ella, la hubiéramos podido comprar, pero el departamento en aquel tiempo no tenía dinero suficiente como para comprar aquello, que por otra parte parecía una cosa disparatada. Pero sí me escuché una cinta, de las varias que constituían el conjunto, y entonces de pronto se me iluminó una luz en la cabeza y me di cuenta que efectivamente sí se podía silbar el sueco, y seguramente cualquier lengua, porque allá había claramente una cosa que sí se veía, que era la distinción entre vocales y consonantes. Entonces pensé que acaso el lenguaje silbado no era más que una traslación de la estructura del lenguaje oral a un sistema de símbolos mucho más simples, y que por tanto se trataba de un lenguaje doblemente articulado dentro del concepto ese de Martinet, de la doble articulación del lenguaje, y si era así, sí que era interesante, porque era un hallazgo. Como toda la bibliografía que había sobre el silbo gomero ignoraba este hecho, y se basaba pues desde la de Quedenfeld sobre ideas musicales, pues, había pensado que se trataba de una cosa puramente musical, y había hecho incluso transcripciones musicales del silbo gomero, desde ahí hasta las interpretaciones de André Claes, que es el libro, vamos, que sus libros son lo más importante que se ha publicado en Europa sobre el silbo gomero. Pues hasta ahí, desde un extremo al otro, me había encontrado con que ese aspecto de la doble articulación no aparecía, y que el silbo aparece como algo siempre, como algo muy confuso, como algo muy difícil, como algo que se conoce mal. Pues fue a partir de eso cuando se me ocurrió montar y organizar una pequeña expedición a La Gomera. Vamos a llamarlo expedición, porque La Gomera no es una expedición, pero sí, porque teníamos entonces ya en el Instituto de Lingüística Andrés Bello, habíamos adquirido un par de espectrógrafos que permitían hacer análisis. Entonces ya sí que me fui a La Gomera, y con la ayuda de algunos amigos de allí, pues logré reunir algunos silbadores, y pues con la tranquilidad de un lugar donde me pude situar bastante cómodo, pues ahí me puse a hacer grabaciones sobre un cuestionario previo, un cuestionario en el que que planteaba mensajes cortos que se diferenciaban en muy poco, mensajes que se diferenciaran en un solo sonido, en dos sonidos, en varios sonidos. Es decir, un sistema de oposiciones, es decir, por ejemplo, comparar misa con mesa, etcétera. A ver si eran capaces de diferenciar mensajes y hasta qué punto. Porque lo que se trataba en primer lugar era realmente de ver si el silbo gomero representaba todas las vocales y todas las consonantes, o solamente representaba una parte de ellas, o era simplemente una síntesis de eso. Teniendo en cuenta sobre todo que el libro de André Claes sostenía que el sistema de silbo gomero era la representación total de las consonantes del español hablado en la isla. Pues los resultados de esa investigación vinieron a corroborar la impresión primera que yo había tenido, la intuición aquella de que en el fondo se trataba de un lenguaje doblemente articulado y posiblemente muy simplificado, teniendo en cuenta que el silbo, tal como lo hacen los gomeros además, usando la parte anterior de la boca fundamentalmente, solamente permitía muy pocos contrastes, no los que permite toda la totalidad del aparato bucal, ¿no? Del aparato fonador, que ahí se pueden hacer un montón de contrastes, y muchísimos más de los que utiliza el español, por ejemplo, muchísimos más. Hay lenguas que tienen hasta 16 vocales.
Teniendo en cuenta que el silbo solamente tiene dos, pues la cosa evidentemente podía resultar muy interesante. Y así pues empecé a analizar todas esas cintas que grabé en La Gomera, que no las grabé al tuntún, sino con un cuestionario que todavía conservo, un cuestionario larguísimo, a base de eso, de frases cortas, de frases cada vez más largas, y luego, naturalmente, una fase posterior de experimentación, de ver hasta qué punto un mensaje realmente se captaba o no por parte de un oyente. Y la comprobación de que sí, que efectivamente se capta siempre todo mensaje, por raro que sea, siempre que se les deje que ellos hagan las verificaciones necesarias. Todo mensaje es enormemente ambiguo. Es un grado de ambigüedad mayor que la que tiene el lenguaje normal, porque el lenguaje normal también es ambiguo y hay un montón de frases que pueden significar varias cosas. Al fin y al cabo los chistes se basan en eso, en la posibilidad de que una expresión sea ambigua, o sea, tenga varios significados. En el silbo, reducido el lenguaje a muy pocos medios, pues naturalmente el nivel de redundancia es mucho mayor. Salvo esos casos, siempre hay que precisar. Entonces, pues, pero ellos lo hacen, ellos hacen preguntas y contrapreguntas, y al poco tiempo el mensaje queda transmitido. Eso en cuanto, digamos, a lo que fue mi experiencia inicial y a lo que encontré al principio. Luego ya analizando cuidadosamente los hechos y los testimonios de los silbadores, pues empecé a descubrir cosas curiosas. Primero, que los silbadores tienen una idea muy parecida a la que tenía André Claes, el autor de ese primer libro importante sobre el silbo, una idea que está basada en la creencia de que el silbo reproduce todos los sonidos del idioma, todas las 5 vocales y todas las consonantes. Eso, desde luego, a mí no me parecía posible, y a la vista de las grabaciones, incluso allí sin haber hecho espectrogramas de los sonidos, ya a la vista de eso me di cuenta de que, por ejemplo, vocales como A o U no se distinguían, a pesar de que ellos insistían en que sí, e incluso hacían pruebas y las silbaban, palabras y grupos de palabras, pensando que sí las distinguían, porque ellos creen distinguirlas. Al fin y al cabo, una cosa es lo que piensa el que habla y otra cosa es el resultado, ¿no?, de lo que emite, ¿no? Eso es que una cosa creemos que decimos y otra cosa decimos. Desgraciadamente es así, o por suerte, no sé si porque eso permite una simplificación del sistema. Lo cierto es que por esa vía y en esa porfía de que ellos podían distinguir pato de pata, que por ejemplo que el otro día veíamos aquí, efectivamente pueden distinguir pato de pata, pero no porque se distinga O de A, sino por el artículo. Luego usan, claro, la precariedad del sistema hace que echen mano de la sintaxis, y entonces, claro, no es igual el artículo masculino que el femenino. El artículo masculino que termina en L es agudo y ascendente, ¿no? Es un silbido ascendente, mientras que el artículo femenino, con A, que es grave, es un silbido descendente, con lo cual, claro, pato es igual pato que pata, pero no es igual que delante vaya un silbido ascendente, que quiere decir que es macho, que es el masculino, o que vaya un silbido descendente, que quiere decir que es masculino. O sea que utilizan el artículo no como tal artículo, sino como, digamos, como mecanismo, como morfema, vamos a llamarlo así, de género. Por eso digo que luego resulta que, claro, este sistema precario, del que tengo que hablar ahora, fonético o fonológico, se ayuda luego con la sintaxis y con el contexto y con un montón de procedimientos complementarios, como se ayuda el lenguaje natural, claro. Creo que lo más interesante, de todas formas, fueron las investigaciones posteriores, o sea, las que ya me llevaron a tratar de fijar cómo era, desde el punto de vista fonético, o fonológico mejor, porque no es más que nada una cuestión de fonología, cómo se operaba esa adaptación del sistema del español general a su transcripción en silbo. Posiblemente, claro, esto seguramente, y por todos los indicios que tenemos, es un lenguaje tradicional, un lenguaje posiblemente usado por bereberes en el Atlas. Los datos que tenemos no son muchos, pero parece ser que la cosa viene de ahí. Por otra parte, hay datos, eso sí, hay datos en los cronistas de que también se silbó en el Hierro, aunque en el Hierro he oído silbar, e incluso tengo grabaciones, pero no se trata ya de un silbido de doble articulación, se trata de silbos convencionales que no tienen nada que ver. Pero se ve que la tradición se mantuvo algo y que no hay duda que al principio se silbaba, y cualquiera sabe, si no en todas las islas. Eso sí que no lo sabemos, pero se puede pensar que quizás sí. Teniendo en cuenta que, por otra parte, el silbo es muy frecuente en pueblos primitivos, y que hoy ya sabemos que en Turquía, que en México yo he investigado la Sierra Madre Central entre los indios mazatecos, la transmisión silbada es frecuentísima y tiene un código silbado, no igual que el nuestro, porque la lengua que silban es de estructura diferente, es una lengua tonal,
pero una cosa, vamos, eso demuestra que las sustituciones, los lenguajes sustitutivos silbados y tamborilleados, como hay muchos en América, en África, perdón, son muy frecuentes y vale la pena investigarlos, incluso para un lingüista que sea puramente lingüista y no antropólogo, porque es una manera de ver cómo el sistema lingüístico se reduce a lo esencial, ¿no? Y va eliminando elementos superfluos, ¿no? Para quedarse con lo esencial del código. Porque una cosa que sí se debe tener en cuenta es que el silbo-gomero no es otra lengua, cosa que quizá pueda pensar alguien, ¿no? Y que al principio se pensó que era una lengua musical, otra cosa, es simplemente el español en este caso, y posiblemente, claro, antes de la llegada de los españoles, pues una lengua bereber la que se hablase en la Gomera en aquel tiempo. Dice, resulta que hay una cosa muy curiosa, y es que el sistema se reduce efectivamente, y que en el silbo se mantienen vocales y consonantes. Se mantiene sobre la estructura universal de todas las lenguas, no se conoce ninguna lengua que no tenga vocales, ni ninguna lengua que no tenga consonantes. En los recuentos más amplios que existen no hay ninguna excepción a esto. Puede haber una lengua que no tenga líquidas, o en fin, una lengua que no tenga vocales nasales, o en fin, cosas de esas puede ocurrir, pero que no tenga vocales o que no tenga consonantes, no hay ninguna. Por tanto, se basa en la misma estructura. Y se trata, por tanto, de un sistema de vocales y consonantes que pasan al silbo, y pasan al silbo naturalmente dentro de las limitaciones que el silbo impone. O sea, ¿qué pasa con el silbo? Que se emite con la parte anterior de la boca, que supone unos índices de frecuencias que van entre de los 1500 ciclos más o menos hasta los 3000, más o menos. Por encima y por debajo un poco también. Pero vamos, fundamentalmente de 2 a 3, entre los 2000 y los 3000, 3500, con eso se juega. Ese silbo que por otra parte con los mecanismos que ellos usan de usar los dedos, de meter los dedos en la boca, en fin, hay varios sistemas de hacerlo, pues pueden proyectarlo a gran distancia, que también se puede hacer sin proyectarlo a gran distancia, por supuesto. Los indios mazatecos, por ejemplo, no lo proyectan normalmente a gran distancia y silban con los labios simplemente, sin mayor importancia, cosa que no puede hacerse naturalmente con el silbo gomero por otras razones, pero que sí, vamos, que no es esencial. Lo esencial del silbo gomero es que en él hay una distinción de vocales. Las vocales se agrupan en dos sistemas, en dos extremos, las vocales que podríamos llamar agudas, silbo alto y continuado, y las vocales que podríamos llamar graves, un silbo grave y continuado. O sea, vocales que no pasen de los 2500 ciclos son vocales graves. Entonces ahí están incluidas la A, la O y la U. Y vocales que pasen de ahí, normalmente montan de los 2500 para arriba, normalmente son los 3000, una línea continuada de 3000, pues ahí tenemos E y las dos vocales agudas del español. Claro, naturalmente eso implica una reducción brutal de lo que es el sistema fonológico español, y naturalmente un montón de confusiones en una lengua que distingue palabras mediante las vocales, ¿no? Me acuerdo que el primer ejemplo que uso en el libro es el de misa y mesa, que naturalmente si no está contextualizado no es posible identificarlo. Lo que pasa es que la palabra mesa y la palabra misa aparecen normalmente en contextos tan diferentes que se identifican por esos contextos, ¿no? El tema de consonantes queda reducido a lo que en el lenguaje hablado son dos rasgos básicos, ¿no? El tono, o sea, la altura, o sea, hay unas consonantes agudas y unas consonantes graves, igual que en el lenguaje oral. Y hay unas consonantes que yo llamo ahí interruptas y una que llamo continuas, usando también un término tomado de la lingüística. Es decir, consonantes oclusivas, que se interrumpen, y consonantes no oclusivas, que no se interrumpen. Y ahí, en ese grupo, mezclando con la oclusión y la interrupción, con la oclusión, perdón, y la continuidad, o sea, consonantes que se prolongan y consonantes que se interrumpen, y mezclando esas dos posibilidades con las otras dos posibilidades de agudo y grave, salen las 4 consonantes posibles del silbo, no hay más. O sea, que de tal manera que hay la posibilidad de que hay una posibilidad de una interrupta aguda, o sea, una consonante que implica un ascenso del tono hacia arriba y que se interrumpe, y luego continúa, por ejemplo, T, ¿no? La consonante T, por ejemplo, una palabra como ata, pues evidentemente después de la A, que es una línea grave, hay un ascenso muy brusco, una interrupción y luego un silencio de unas centésimas de segundo, y luego ya aparece abajo de nuevo una A. Mientras que si en lugar de ser ata fuera ana, pasaría exactamente igual, pero esa línea, que después de la A sube, no se interrumpe, sino que vuelve a bajar hasta la nueva A, porque no hay corte. Esas dos consonantes, la N esa y la T, serían dos consonantes agudas, pero se diferenciarían en que una es interrupta, ata, hay un corte, y la otra es continua, ana, y no hay corte, ni en el lenguaje oral, ni en el hablado, ni en el silbado.
Y hay que tener en cuenta que además el paralelismo siempre es así. O sea, todas las consonantes que en el lenguaje hablado son graves en el silbo. Y todas las consonantes que en el lenguaje hablado son agudas en el silbo. Y todas las consonantes que son interruptas en el lenguaje hablado son interruptas en el silbo y a la inversa. Salvo un caso, que nunca le he podido encontrar el porqué, y que es curioso, que es la S. La S aparece en el silbo como una interrupta. El silbo, naturalmente, pasando lo que pasa, que acabamos de ver, que hay solo 4 consonantes que resumen a todas las demás y solo 2 vocales que resumen a todas las demás, naturalmente la posibilidad de que 2 palabras se confundan es elevadísima, ¿no? Y además es normal. Yo hablaba en mi libro de una cosa que yo llamaba ahí polifonemia, en el sentido de que, claro, un mensaje puede interpretarse legítimamente de maneras muy diversas, lo cual obliga, naturalmente luego en el proceso de la comunicación, a que los silbadores, cuando no se trata de un mensaje muy ya consabido y muy contextualizado, pues tengan que recurrir a preguntas y respuestas, es decir, a correcciones, pero vamos, correcciones que en poco tiempo se resuelven. Lo cual quiere decir que es un lenguaje que puede transmitir, pues mediante ese lenguaje se puede transmitir un mensaje de un lado a otro de la Gomera, nosotros lo llegamos a hacer en muy poco tiempo. Porque además, y eso ya es una cuestión de tipo cultural, ya no de lingüística, ¿no? Es que la imposición que tenía, por lo menos en el tiempo que yo hice las encuestas, el silbo. Y es que en cuanto que se empieza a silbar, se hace silencio en el valle, en la zona, y por tanto el silbo se transmite perfectamente y además encuentra quién lo siga transmitiendo. Naturalmente un silbido no llega de un lado a otro de la Gomera, va de valle en valle, pero ahí había, por lo menos entonces, yo no sé en qué grado está la cuestión ahora y si se ha perdido hasta tal extremo, pero en aquel tiempo era posible que un silbo, que un mensaje no tan sencillo, no recuerdo cuál era, pero recuerdo que no era muy sencillo, hubiera llegado de un lado al otro de la isla en relativamente poco tiempo. Lo cual quiere decir que naturalmente esas preguntas y respuestas, esas correcciones se hacían y seguían, ¿no? Era un medio de comunicación bastante interesante. Y las tradiciones populares por A hecho por B siempre han sido mal vistas desde ciertos niveles, pues naturalmente el pueblo se siente un poco avergonzado a veces de que, y muchas veces pues hay silbadores que cuando se les dice que silben algo no lo hacen, dicen que no saben, y luego una vez que uno ha hecho amistad con ellos y ha entrado en el ámbito de su cordialidad, eso, pues sí que terminan silbando, ¿no? Incluso las mujeres, porque hay una cosa muy curiosa, y es que las mujeres, encontrar mujeres que silben es muy poco corriente, pero no hay que olvidar también la estructura social, ¿no? Y el puesto de la mujer en esa estructura social. Efectivamente la mujer pues no ocupa en ese sentido un papel preponderante, pero sí, yo las he oído silbar y saben silbar, claro, por supuesto, ¿no? Aparte de que hay silbos sotoboche. Yo recuerdo que mientras hacíamos una grabación de esto, un niño le silbaba a otro que me pidiera 5 duros. Yo lo oí y le di los 5 duros para demostrarle que sí, que se entendía, ¿no? Mucho siempre que haya profesores que se lo sepan hacer ver, porque claro, no se trata solamente de adquirir una tradición que lo primero que hay que hacer es prestigiarla, porque claro, estas tradiciones populares terminan por desprestigiarse, por considerarse que son cosas de campesinos, y entonces, digamos, cosa de magos, como decimos aquí en Canarias, ¿no? Pues, que no es una cosa, es una magada y eso no sé. Entonces, pues la gente se avergüenza pensando. Eso, primero es eso, lo primero es hacerle ver a la gente que se trata de una cosa muy seria, de que se trata de una tradición antiquísima, que la tienen muchísimos pueblos, que está ahí, y que posiblemente sea de las más interesantes tradiciones culturales que haya en Canarias. Sí, yo creo que es la más interesante. Antropológicamente me parece una cosa de primera magnitud, es un hecho interesantísimo y valiosísimo, pero además sirve para un montón de cosas, sirve para enseñar a los chicos cómo es la estructura general de los idiomas, ¿no? Porque todos los idiomas se basan en el mismo tipo estructural, es una especie de remedo de todas las lenguas, ¿no? de forma estructural básica de todas las lenguas, porque curiosamente en el silbo están todos los requisitos esenciales que tiene cualquier lengua del lenguaje humano. Vocales y consonantes, doble articulación. ¿Sí? Todas las palabras están formadas por una agrupación de vocales y consonantes. Y eso, no hay lengua en el mundo que no pase por ese procedimiento. Y eso, bueno, y el demostrar además cómo en un proceso digamos, de dificultad de comunicación, evidentemente a lo que se puede ir siempre es a una simplificación de los datos, los rasgos esenciales comunicativos que tiene una lengua, que en este caso quedan reducidos a los únicos que se pueden emplear en el silbo, a los únicos que son, digamos, silbables. No pretender, como pretendía Clash, que se sirve que se transparente la salidad de una vocal, eso es imposible, ¿no?
empezando porque eso en español no tiene mayor validez, es un hecho contextual, sino porque además eso es absolutamente imposible, hay cosas que son absolutamente imposibles, como la distinción entre una A y una E, y una I, perdón, entre una A y una O, por ejemplo, entre una A y una I sí hay diferencia, pero entre una A y una O solo lo cree el silbador, por la misma razón que yo puedo creer que he pronunciado tal o cual sonido sin haberlo pronunciado. Es que realmente una cosa es lo que piensa el hablante de su lengua y otra cosa es lo que oye un magnetófono. Es decir, el hecho real y objetivo. Es que no hay que olvidar que el habla, como cualquier sistema de comunicación, tiene una parte subjetiva, es decir, cómo la ve el que lo usa, y otra objetiva, es decir, cómo la percibe, la recibe el que lo... Eso es muy importante porque, claro, en la recepción es donde se descubre que efectivamente no se distingue entre A y O. Se restringe por el contexto o porque el sistema sintáctico. Claro, luego hay otros mecanismos que enriquecen el procedimiento y hacen ver, por ejemplo, la importancia de la sintaxis. Por ejemplo, la distinción entre macho y hembra, entre masculino y femenino, basada en el artículo, es ingeniosísima. Yo tardé mucho en darme cuenta de que estaba claro, que la clave estaba ahí, porque ellos decían que sí, que efectivamente O y A sí, claramente por eso, pero porque, claro, le colocaban el artículo, incluso cuando no se les pedía. Pero claro, le colocaban el artículo porque era la única manera de emitir un femenino, si ponían el artículo descendente, ese, ¿no? Y ¿no? Hacia arriba, pues si era un masculino, claro, pues él, como termina en L, que es aguda, pues, mientras que la, como termina en A, que es grave, pues son absolutamente distintos. Y ahí transmitían la información que no podían transmitir con la vocal final. O sea que, digamos, que utilizan, digamos, técnicas complementarias sacadas del mismo idioma, ¿no? Lo que sí está claro es que eso está en relación con una lengua de tipo simple, sobre todo el sistema vocálico simple, como es esta. Ya en cuanto a los topónimos, no sé, los topónimos, hay que tener en cuenta que también con los topónimos ha pasado también algo, y es que por decirlo de cierta manera, se han españolizado, porque claro, no sabemos cómo se pronunciaba Chipude en la lengua originaria, es posible que no fuera así exactamente, ¿no? Teniendo en cuenta más que los que han transcrito eso son los españoles que llegan, y los españoles son muy malos fonetistas, ¿no? Hay una cosa que siempre me llamó la atención, porque hay sitios donde sí sobrevive la forma originaria, no aquí, pero sí, por ejemplo, en México. En México hay un pueblo que se llama, muy importante, creo que ahí nació uno de los importantes de Zapata, de la patria de Zapata, uno de los héroes mexicanos por los que siento una gran simpatía. Pues en Cuernavaca es la transcripción hispánica de la forma que sigue teniendo, porque allí sí se sigue hablando el náhuatl, que es Juanajuac. O sea, claro, si los españoles que llegaron allí, Juanajuac, lo oían como Cuernavaca, y seguramente pensaban que aquellos indios no sabían hablar y no sabían decir Cuernavaca bien, que estoy seguro que es lo que les pasó, pues claro, con esa mentalidad y con esa capacidad de transcripción, pues dudo que estas transcripciones sean buenas, ¿no? De todas formas, algunos topónimos nuestros son muy parecidos a topónimos que hay en África, ¿no? El caso de Weimar y Weimar, ¿no? Weimar y Weimar, que ¿no? Hay algunos que sí, que son, y muchos posiblemente no ofrecen dificultad porque los sonidos se daban en español y en el guanche. Ahora, cuando el sonido no se diera, ¿no? Como en un she, sonidos de tipo she o eso, que sí los hay, pues entonces ya, no sé, cabe pensar que transcribieran por che, teniendo en cuenta la época de la conquista también. Hay que tener ciertos cuidados con esto, porque el español, claro, el español de la conquista, pero no hay que olvidar que el español del 16 todavía tiene she, no j. Claro, entonces, es por la razón que México se escribe con X, porque claro, cuando se empieza a usar México en español se dice México, claro, por eso lo escribían con X, ellos lo han mantenido con esa grafía, pero luego evoluciona, claro, los mexicas, allí sigue, sin embargo, en náhuatl sigue siendo una she, ¿no? Pero por eso digo que, claro, la adaptación de los topónimos pues puede tener sus más y sus menos, ¿no? Aunque posiblemente aquellos en que los sonidos son iguales o parecidos no tengan dificultad. Ahora, los casos en que pasa lo Juanajuac, ese con una K final, que en español no existe, pues eso sonaba Cuernavaca, ya es que ya es alejarse, ¿no? Y Cuernavaca se quedó la pobre, ¿no? Evidentemente se trata de una tradición que tiene interés y que vale la pena conservar, que yo creo que no se deben perder las tradiciones. Eso no implica renunciar al progreso, todo lo contrario. Yo creo que renunciar a las tradiciones sí que es renunciar al progreso. Lo que no se puede hacer es tampoco lo contrario, irse decir, bueno, es que ahora hay que aprender silbo y no inglés, ni nada. No, eso ya sería disparatado, ¿no? Es decir, lo que no se puede es decir, bueno, ahora hay que a todos los gomeros a silbar y nada, y no aprender otras cosas. Eso sí que, digamos, toda exageración es mala,
Pero el aprendizaje de las tradiciones, de lo que es realmente cultura popular, eso es fundamental. Yo creo que una de las cosas que está pasando, y está pasando en Canarias, ¿no?, es la pérdida de raíces del canario. Es que el canario, vamos, esos campesinos que uno encuestaba, esos campesinos viejos que uno encuestaba, yo recuerdo en la encuesta del Atlas Lingüístico de Canarias, que en algunos casos acompañé al VAR a hacer algunas, y entonces le busqué sujetos para hacerlas. Recuerdo pues un campesino de La Laguna que contestó 3.000 preguntas con vocabulario variado. O sea, que un hombre que manejaba un vocabulario de más de 3.000 palabras. Hombre, es que eso ni góngora. Y eso es una cultura popular, era analfabeto, no sabía escribir ninguna. Pero eso quiere decir que ahí debajo, detrás de eso, había toda una concepción del mundo perfectamente establecida que le permitía a él vivir, pues, de una manera consecuente. Y sus hijos, que los conozco, porque es que este es un hombre que conozco, él ya murió, sus hijos, integrados ya en la administración, o algunos son funcionarios del ayuntamiento, pues ellos no tienen ni la 10ª parte del vocabulario de su padre. Y por supuesto, ya no saben quiénes son, o sea, han perdido. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo. Porque claro, yo creo que incluso eso que usted decía del griego y del latín, me parece muy bien que se aprenda griego y latín. Es más, para poder aprender griego y latín hay que ser quien es y tener todas las fases culturales, y entonces el griego, el latín y lo que sea entra perfectamente, porque entra y ocupa el lugar que le corresponde, porque estas cosas que pertenecen a la tradición ocupan un lugar en el ámbito de la personalidad humana, que están, por decirlo así, en el sustrato de esa personalidad, como los recuerdos infantiles, sí, fueron parte de algo que yo no llamaría parte afectiva, porque me parece un poco cursi el término, ¿no?, pero de la parte, digamos, básica, ¿no?, de esa parte que constituye lo que luego vamos a hacer, y nuestra actitud ante la vida y nuestra manera de entender el mundo, y sobre la que luego sí se puede construir lo que se quiera, ¿no? Eso sí. Ahora yo creo, por eso creo que una de las cosas que sí, que no es no tratar tampoco de hacer estas cosas obligatorias, meterlo en un currículum, por supuesto, me parece, no ya aconsejable, sino me parece necesario que todo lo que forma parte de la cultura popular del pueblo se integre en los currículos docentes, naturalmente de una manera razonada, ¿no?, razonable, ¿no? No con imposiciones ni con con exageraciones, ¿no? Es que es otra lengua, ¿no? Por ejemplo, el libro El silbo no es otra lengua, es un sistema ingeniosísimo, ¿no? Y yo no diría tampoco ingeniosísimo porque no lo ha inventado nadie, es un invento popular, es una cosa que nace de la experiencia colectiva, y por tanto ahí hablar de ingenio, del ingenio colectivo, pues, hablar, pero vamos, no es un invento de laboratorio, no es un señor que se haya sentado en una mesa y haya dicho, bueno, vamos a ver cómo se puede silbar. No es eso, es una cosa que ha surgido así espontáneamente, tan espontáneamente como que hay pueblos, como pasa con los turcos del Valle de Cuscoy, que también hacen una cosa parecida a lo que hacen los gomeros, pues, y naturalmente entre los turcos y los gomeros sí que no creo que haya la menor ni más remota, y lo mismo que pasa con los indios de América, es que ahí no cabe ni pensar en relaciones de ningún tipo, de esas famosas relaciones que siempre se imaginan de alguna barcaza que haya llegado, porque son indios además de la Sierra Madre Central, que están a mucha distancia del mar, que no saben ni que existe el mar, que no pueden haber tenido ninguna influencia, digamos, de gente que pudiera haber llegado, que seguramente sí la hubo en algunos puntos de América, llegadas antes de Colón. Ya se sabe que se supone, y parece que sí, parece que hay bastantes indicios, pero aún así una tradición como esa no se transmite tampoco por esa vía, eso está claro. O sea, que son tradiciones que nacen espontáneamente, que se forjan a lo largo de posiblemente